Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a este domingo 6 de diciembre a la clase de escuela dominical. Recordemos que seguimos estudiando Primera de Reyes. Prácticamente, mis hermanos, estamos para finalizar el libro y pues el año también. Entonces, en esta ocasión tratamos de estudiar y los capítulos del 17 y 18 vamos a analizarlos. El contexto es capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Como siempre, mis hermanos, les invito a tener sus Biblias abiertas para así poder estar listos, una libreta de apuntes, pluma, lápiz, para anotar alguna cita bíblica que podamos tener presente. Y nuestro texto básico a donde nos vamos a abocar es en el capítulo 18, si anotan las citas, capítulo 18 del 22 al 24, posteriormente al 25 al 29 y por último del 30 al 40. Todo es del capítulo 18 de Primera de Reyes. Y el contexto es capítulo 17 y 18 para que ustedes lo hayan estudiado en casa, y si lo estudiaron, qué bueno, y si no, para que tengan la oportunidad de estudiarle. Oremos, mis hermanos. Padre Señor nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, nuevamente de escudriñar tu palabra, estudiarla, analizarla, meditarla, Señor, para que sea beneficio para nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro corazón, danos la inteligencia que requerimos, Padre, para poder aprenderla y así transmitirla a otras personas que no te conocen. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, un recordatorio de la clase pasada que dio nuestro hermano Rafael, los últimos versículos del capítulo 16, del 29 al 33, nos narra el reinado de Acab. Y pues nos dice, ¿no?, que Acab empieza a reinar en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó 22 años. Recordemos, mis hermanos, que al inicio de estas clases de la separación del reino íbamos a analizar tanto los reyes del sur como del norte, y en esta ocasión estamos en el reinado de Asa, del rey de Judá. Y el rey Acab dice que entró a reinar a los 38 años. Recordemos que Asa reinó 41 años. Y entonces así tenemos al final de los 3 años de Asa, reina el rey Acab en el reino del norte y reina 22 años. Posteriormente dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes que él. Recordemos que reyes pasados del reino de Israel, así mencionaba, que hicieron lo malo antes que reinara el rey que estaba en turno. Y gradualmente vemos aquí su degradación espiritual y moral. También dice que le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. En este caso recordemos que Jeroboam pecó porque llevó a Israel a adorar a 2 becerros, hizo 2 altares en Dan y Betel. Recordemos que por eso hizo pecar al pueblo de Israel. Y entonces eso le fue cosa ligera a Acab. Pues si tú hiciste eso, no, hombre, lo mío pues no es nada a comparación con lo tuyo. Eso piensa Acab, ¿no? Porque dice que anduvo en los pecados de Jeroboam. También, en quinto lugar, dice, toma por mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Tenía muchas cualidades esta mujer, hermanos, de los Sidonios, pero cualidades muy nefastas, muy negativas. Era una mujer dominante, cruel, autoritaria, idólatra, asesina, todos esos calificativos, etcétera, etcétera, mis hermanos. La esposa de Jezabel, que toma por mujer. El sexto lugar, en esos versículos del 29 al 33 del capítulo 16 nos narra, dice que fue y sirvió a Baal y lo adoró, ya que Jezabel era adorada de los Baales, y pues indujo a su esposo a adorar a este Baal. Y no con eso conforme, construyó templo para Baal e hizo altar en Samaria para este. No conforme con adorarle, le hizo un altar en Samaria. Así, teniendo poca cosa, la adoración a Jehová,
lo hizo igual que sus dioses de Jezabel o menor que ellos. Entonces aquí todo hizo pecar al pueblo de Israel sobre él. Si el rey mismo adoraba a esos dioses, pues el pueblo mismo se iba tras de ellos mismos, a adorar a los dioses Baales. También dice, con esto hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab todo lo malo que los reyes de Judá habían hecho. Por todo ello, mis hermanos, hizo también una imagen de acera. Acera, recordemos que era la diosa de los fenicios, y llevaba a la prostitución, a la idolatría, a la homosexualidad, a todo esto, mis hermanos. Entonces, por todo eso, dice que hizo todo lo malo más que todos los demás reyes, y para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Además de todo esto, como punto final y como una cerecita al pastel del reino de Acab con Jezabel, dice que Jezabel convence a Acab y que le permitiera perseguir a los profetas de Jehová y a todo lo que se le pusieran a la adoración de los Baales. Con todo esto, mis hermanos, ya la declaración genuina y la crisis total del reino del norte, Dios responde levantando a un poderoso profeta. Este profeta es Elías. Este profeta Elías, que sabemos de él, dice que, voy a leer, hermanos, no lo lean ustedes, nada más síganlo con la vista, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Keriet, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado, y he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, que se fue y vivió junto al arroyo de Keriet, con esta está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hasta ahí, mis hermanos, vemos que este Elías viene dice, de una ciudad de Galaad, y su misión era contrarrestar la corriente del baalismo. Con frecuencia se expresaba la frase varón de Dios. Para Elías era un varón de Dios ahí en sus tiempos, y era uno de los personajes más interesantes que hubo en la historia del pueblo hebreo. Y tenía un aspecto rústico, como su vestimenta. Y también se le compara, comentaristas bíblicos dicen que se le compara con Juan el Bautista por el mensaje de su ministerio de Juan el Bautista, lo mismo que pasó con él. Dice que con la autoridad de Elías le anuncia acá que Jehová castigaría a su pueblo con una sequía y no iba a haber lluvia en 3 años y medio. También Dios le recomienda acá a Elías que se retire de ahí, porque su vida corría peligro, y se fue a la arroyo de Keriet, y entonces Dios le sustentó de un alimento por medio de los cuervos, y del arroyo bebía el agua. Pero ¿qué pasa? Pasado el tiempo se seca ese arroyo. El verso 7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero aún así, esta sequedad de este arroyo, Dios lo seguía alimentando por los cuervos, pero él en su fe permanecía fiel y fijo ahí en ese arroyo. Hasta ahí, mis hermanos, vemos esta parte de Elías. Pero entonces ahí dice el verso 8: vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí de aquí, y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces ahí viene la historia de la viuda de Sarepta, que normalmente casi todos conocemos, pero a grandes rasgos Elías recibe esta orden de Dios y se fue a Sidón. Y estaba la viuda de Sarepta, una mujer extranjera.
Y ahí la historia narra de los versículos del 1 al 23, nos narra el 19, nos narra que esta viuda le sustenta un alimento, aunque ella ya no tenía más que harina y poquito de aceite para su hijo y ella, y pues poder vivir los últimos días, porque ya no había más. Pero Elías le dice que tenga confianza y que Dios le iba a sustentar. De antemano ya Dios había trabajado en el corazón de esta viuda, porque dice que él había ordenado a esta viuda para que le sustentara a Elías. Y le sustenta todo el tiempo que estuvo Elías ahí. Pasa también una situación al final de el tiempo que estaba ahí Elías con la viuda, que enferma a su hijo de la viuda, pues muere, y la viuda le dice, ¿no?, que traía mal ahí a su casa y si ella se había portado muy bien con él. Elías ora al Señor y pues por medio de Dios resucita al hijo de la viuda por medio de Elías, y es un gran milagro que hace Dios ante la viuda para que confirme que Dios es Dios. Y a final de cuentas, al último, pasa el tiempo, ahí se queda Elías. Y mientras tanto, ¿qué estaba pasando con Acab? Mis hermanos, Acab le estaba buscando para matarlo. Allá en Israel lo estaba persiguiendo por muchos lados y mandó a Abdías, su mayordomo de Acab, a buscarlo y a buscar forraje, a buscar alimento para los animales, porque había una gran sequía y estaba una hambruna tremenda. Pues entonces, ¿qué pasa? Se presenta otra vez Dios a Elías y le dice en el verso 20, en el capítulo 18, verso 1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces aquí vimos, a partir del capítulo 18, vemos que Elías ya va rumbo a Israel a enfrentarse con Acab. Y en el transcurso de ese tiempo, pues el mayordomo de Acab anda buscando forraje, alimento, y se encuentra con Elías. Entonces Elías le dice que va y le diga a su amo, Acab, que quiere hablar con él. Pues su mayordomo Abdías era un temeroso de Dios y le recuerda, ¿no?, que él había escondido a profetas de 50 en 50 para que poder Jezabel no los pudiera matar. Y pues como ve que Elías había desaparecido una y otra vez, dice: pues si voy y le comunico al rey lo que te vi y luego ya no estás tú, me va a matar a mí. Bueno, entonces Elías le dice: no te preocupes, yo voy a enfrentarme con él. Entonces ya en el capítulo 18, capítulo 18, y es donde dice, versos 17, dice: cuando acá vino Elías, le dijo: ¿eres tú el que ha turbado a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a nadie, ni a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces aquí Acab le reprende a Elías, ¿no?, que por culpa de él habían tenido esa gran hambre y esa sequedad en la tierra y no había llovido. Y ya entonces Elías le dice, ¿no?, lo enfrenta por culpa de él, que porque no había llevado a cabo los mandamientos de Jehová y no había estado en su camino. Y así, mis hermanos, con esa misma autoridad que Dios le da a Elías, manda acá a juntar todo el pueblo de Israel y a los sacerdotes, a los sacerdotisas de Jezabel, que eran 450 de uno y 400 de otro, y para que los confrontara. Entonces Elías, hermanos, los confronta y les dice que ya era hora de que dejaran de adorar tanto a Jehová y como a los Baales, porque había un sincretismo. Recordemos que ahí no se había prohibido la adoración a Jehová, pero no era nada a comparación con la adoración a los Baales que ellos tenían. Pues así
Acab pues, obedece porque no era orden de Elías, sino venía esa orden de Dios, y va y los junta. Entonces Elías se enfrenta al pueblo y les dice, ¿no?, que ya es la hora de ver a quién iban a seguir. No podían seguir a los ídolos o a Jehová, que era el Dios Todopoderoso. Y ahí les manda a decir Elías que hagan 2 holocaustos en una peña, y les da todos los datos y cómo hacerlo, y que no prendieran fuego. Y el Dios, les dice ahí que el Dios que mandara fuego del cielo, ese iba a ser el Dios tanto de Jehová como de los Baales. Si los Baales iban a mandar el fuego, sí, ese sí iba a ser el Dios, y si no, Jehová iba a ser el Dios. No iba Elías no iba a decir, pues, a ver quién es más poderoso, no, sino a quién era el Dios verdadero. Entonces así lo hacen, ellos aceptan, dicen, hagámoslo bien, y aceptamos. Entonces así ordenan los holocaustos y todo, y el turno primeramente les deja a los profetas falsos, a los Baales, y todo el pueblo, todos los profetas empiezan a danzar alrededor del holocausto. Dice que frenéticamente se saqueaban hasta la locura, ¿no? Un frenesí tremendo. Y pues nada, no llovía, y luego de no llover, precisamente el motivo principal era que cayera fuego del cielo, y no caía. Y mientras que Elías se mofaba de ellos, decían, pues a ver si responde esos ídolos que ustedes adoran, están sordos, no ven, están ocupados, y así. Entonces llega el tiempo que se cansan de danzar y se cansan de alabar, de invocar a sus dioses, y pues no hubo contestación de sus dioses. Entonces llega el tiempo para Elías, y Elías dice a las personas que están ahí, dice, vengan, y voy a leer el versículo 30, que dice, hermanos, 18 al 30, ahí dice así. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y le arregló el altar a Jehová que estaba anunciando. El verso 2 dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Luego el verso 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tú has hecho todas estas cosas. Vemos ahí, hermanos, que la oración del profeta Elías es una oración de fe, y era con el propósito de que el pueblo reconociera que Jehová es Dios. Y dice aquí, Jehová respondió mandando un fuego que no solamente consumiera el sacrificio, sino también la peña, las piedras, el polvo y el agua, hasta el mismo agua, todo fue consumido. Entonces, viendo todo esto, el pueblo de Israel dice que reconoció a Jehová como el único Dios verdadero. Y ahí Elías manda que los profetas falsos, junto con los sacerdotes de Acera, fueran ejecutados. Y inmediatamente el pueblo obedeció a Elías y mandaron a matar a todos los profetas y a los sacerdotes de Acera. De ahí vienen los versos 41 al 47, nos narra, hermanos, que Elías subió en medio donde oró fervientemente 7 veces. Pero un poquito antes de eso, Elías le dice a Acab, pues sube a comer y a beber, porque ya no tarda la lluvia. Y entonces Elías, Acab sube, y entonces Elías ora en lo más alto, y dice que oró 7 veces su cabeza en sus rodillas, y con su sirviente que estaba ahí, con su ayudante, le decía que viera si en el cielo había alguna nube. Ya total que le dice que sí había una nube como la palma de su mano.
Entonces Elías dice que bendito sea Dios porque venía una lluvia tremenda y le manda a decir a Acab que baje y que se vaya porque le va a agarrar la tormenta. Aún así, Elías, hermanos, viendo que ya caía la lluvia tremenda y la esperaba con ansiedad, pues todo esto, el fuego que cayó del cielo y la lluvia que vino por la oración de Elías, no convencieron, hermanos, ni a Jezabel ni a Acab con respecto a la verdad. De antemano ya sus dioses, el Baal Kerit, no había ganado, sino él era el Dios de la cosecha y de la lluvia, pues nunca mandó lluvia en esos 3 años y medio. Y más en cambio, cuando Elías oró a Dios, viene esa lluvia tan esperada. Y pues estos Acab y Jezabel pues estaban corrompidos, su corazón estaba cerrado, estaba duro, endurecido por el odio, por que sus baales no habían respondido. Y aún así, la reina, al enterarse de la matanza de sus profetas, pues en vez de arrepentirse, en vez que en verdad Dios es Dios, pues no, dice, aún la reina enfurecida por la matanza de sus profetas, me envió aviso a Elías que pronto lo iba a matar. Y bien, eso ya el capítulo 19 nos narra, ¿no?, que Elías va y se esconde por el miedo de que esta Jezabel lo iba a matar. Y pues hay muchas enseñanzas con respecto a este estudio número 49, mis hermanos. Y aquí nos muestra primeramente que cuando nuestro arroyo de nuestras necesidades, como en el caso de Elías, en el arroyo se secó, que mientras nuestro arroyo hay abundancia de bienes materiales, salud, bienestar en nuestra familia, estamos muy bien porque es una cosa que viene de Dios. Pero ¿qué pasa mientras ya no hay nada de eso? Mientras vienen las calamidades en nuestra vida, viene falta de trabajo, falta de salud, pues debemos aprender esta lección de Elías. Elías estuvo firme ahí en el arroyo, aunque el arroyo ya estaba seco. Nosotros debemos estar firmes por la promesa de Dios, que Él nos va a sustentar en todo. Así como esta sequía que vino, así como esta pandemia que nos está agobiando a nosotros, hermanos, prontamente el Señor va a sustentarnos, a sus hijos y a todo aquel que reconozca, y aún el que no reconoce, para que vea que Dios es Dios, Dios es un Dios grande. Vemos que Dios actúa por medio de otras personas, en este caso médicos, para que encuentren la vacuna, que prontamente sea para beneficio de todos nosotros, pero el que actúa por medio de ellos es Dios mismo. Entonces confiemos en Dios, que pronto saldremos de esta sequedad, Señor, mis hermanos. También hay otras necesidades que muchas veces, como tanto Acab como Elías, como Jezabel, por medio de Elías, que mandó la lluvia y mandó el fuego y vieron los milagros, pues no quisieron oír. Y vemos aquí personas que no quiere creer, aunque vieran muchos milagros, no va a creer porque está cerrado, sus oídos están cerrados, sus ojos están cerrados, aunque vean los milagros de Dios. Pero oremos para que estas personas también vean la necesidad que tienen de estar dependiendo de Dios. También debemos reconocer, hermanos, que el profeta Elías tuvo debilidades como nosotros, como humanos. Le entró el miedo, le entró el temor ante la reina de Jezabel, porque obviamente ya él había constatado y había sabido que había mandado matar a la mayor parte de los profetas. Y él consideraba que era el último de los profetas, como dice ahí la Escritura. Pero posteriormente, en el capítulo 19, ya nos van a narrar que Dios le dice que aún no, que él conserva todavía 7,000 personas que han amado al Señor y no han alabado a los Baales. Entonces no nada más era él, sino eran muchos más. Era ese remanente que Dios ha apartado. También vemos aquí 2 tipos de oraciones, mis hermanos. Aquí el que recibe la respuesta y otra que no la recibe. Y que vemos aquí esas oraciones
el pueblo de Israel era idólatra, pero por medio del rey Acab y Jezabel. Y también se dejaron encaminar por ellos, pero también esas oraciones que el profeta Elías hizo ante Jehová, Dios verdadero, era una oración dedicada al Dios puro, al Dios único, al que Dios todo lo puede. Y más en cambio a los profetas cantaban y en sus rituales a los Baales, y los Baales no eran sordos, mudos, como el mismo Elías les dice. Y estas semanas les voy a dar dos citas, unas varias citas para que las tengamos en mente. Ustedes en sus casas anoten en su libreta que les he dicho que tengan a la mano. Habla sobre Dios y los ídolos en el Salmo 115 del 1 al 8. Luego Isaías 40 del 18 al 25. También Isaías 44 del 9 al 20. Dice la insensatez de la idolatría. En esos libros, en Salmos, en Isaías, vamos a encontrar muchas enseñanzas sobre lo que es la adoración a los ídolos mudos. Leanlo en sus casas, medítenlo, para que confronten la lección de este día. También en nuestra oración, nosotros cuando oramos, hermanos, ¿a quién va dirigida nuestra oración? ¿Al único Dios verdadero o a alguna otra? Mis hermanos, esto lo dejamos en nuestros corazones pendientes para que recapacitemos si estamos orando al único Dios verdadero. Pues esta es la lección de este domingo, mis hermanos, que esta lección sea de provecho para cada uno de nosotros y que en nuestros corazones se queda esta lección del profeta Elías, uno de los más grandes que levantó Dios ante la idolatría de su pueblo. Vemos cercanos, mis hermanos, otra idolatría que está el 12 de diciembre. Oremos, mis hermanos, para que toda persona, toda gente que va a estos lugares a santificarse, a arrodillarse, a ir de rodillas, a pagar sus mandas, abran sus ojos hacia Dios, abran sus ojos al único Dios verdadero. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a orar. Señor y Padre nuestro, doy gracias por este día que nos has dado esta mañana, Señor, para exponer tu palabra. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que tú nos dejas. Te pedimos que hables su corazón para que las puedas llevar a cabo en nuestras vidas y poder dar tu palabra a otras personas que no te conocen. Dar tu mensaje, Señor, de salvación. Como Elías, Señor, fue el gran premio, Señor, que tuvo el pueblo de Israel, en el sentido de que vieron que realmente tú eres el único Dios verdadero. Señor, te alabamos, te bendecimos. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, recordemos las actividades que habrá este domingo todavía, el mensaje de nuestro pastor Amaro. También vemos aquí las indicaciones del estudio 51 que a un servidor le toca compartir nuevamente. El estudio, estamos a finales de nuestro estudio, mis hermanos, el estudio número 50, que le toca a mi hermano Rafael, y su servidor el estudio 51. El estudio 51, mis hermanos, es el 50 que le toca a mi hermano Rafael, es Elías y Eliseo. Posteriormente, que me toca a mí, para que lo tengan en mente y lo sigan estudiando, el estudio 51 se titula Guerras de Acab contra Siria. ¿Sí? Escudriñanlos, leanlos, ¿no? Para que cuando nosotros como maestros pongamos aquí en la clase, ustedes ya tengan conocimiento de todo ello. Pues muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga.